Muy bien, entonces queremos dejar claro qué es un escalar y qué es un vector. Estamos hablando entonces de cantidades matemáticas abstractas cuando decimos un escalar y cuando decimos un vector. Pero en la vida real nosotros hablamos de magnitudes escalares o de magnitudes vectoriales, porque magnitud es todo lo que se puede medir. En el caso de las cantidades escalares, son aquellas que simplemente van a quedar definidas dando su magnitud, es decir, el valor de su medición, con una unidad de medición que en este caso va a ser del sistema internacional. Tenemos el ejemplo la masa, que yo diré simplemente cuántos kilogramos hay de una cantidad. La longitud, que es un tamaño, por ejemplo. El tiempo lo mediremos en segundos, la longitud es en metros, la temperatura termodinámica la mediremos en Kelvin o su equivalente en la extensión de 1 grado Celsius, ¿verdad? Pero por otro lado, las cantidades vectoriales, además de tener la necesidad usted de medir su magnitud y expresarla con la correspondiente unidad de medición, también va a requerir dar una orientación o sentido para establecer bien su valor. Y quiero ponerles un ejemplo aquí un poquito cruel, ¿verdad? Cuando yo digo, por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la fuerza, el campo magnético son vectores. ¿Pero por qué son vectores? Es porque no da igual en qué orientación están actuando o pueden actuar ellas. Por ejemplo, veamos aquí que ilustrando el pensamiento de Paulo Coelho dice, hay personas que cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de soltarte, te agarran más fuerte. Esas son personas que debes mantener en tu vida. Pero suponte, por ejemplo, que te estás cayendo prácticamente en un risco y esta persona en lugar de alarte, es decir, hacer fuerza con tu brazo hacia ella, hiciese lo contrario, te empujara. Entonces ahí te das cuenta que no es lo mismo. Si hace una fuerza para subirte, que si la hace para dejarte caer. Así es que vamos a ver cómo vamos a analizar las cantidades vectoriales en primer término antes de nosotros hacer operaciones de álgebra de vectores. Vamos a ver primero cómo expresamos estos vectores. Como las cantidades vectoriales, vamos a analizarle con el álgebra de vectores. Lo primero que hay que decir es que este es un álgebra relativa a una referencia, es decir, con respecto a que vamos a definir la extensión de estos vectores o la dirección de estos vectores. El vector como ente matemático consta de módulo, dirección y sentido. Pero en física nosotros no hablamos de módulo. Módulo es una expresión matemática. En física nosotros hablamos de magnitud, porque es lo que se puede medir, o de intensidad de un vector. Y a la orientación esa que adopta esa cantidad vectorial, nosotros le llamamos dirección. Pero para cada dirección, nosotros vamos a definir y vamos a trabajar este curso simplemente con vectores planos, es decir, en un espacio bidimensional. Para cada dirección yo voy a tener dos sentidos. Aquí, por ejemplo, he puesto la dirección en vertical, pero la dirección en vertical tiene dos sentidos, bien sea hacia arriba, bien sea hacia abajo, y lo mismo pasa con la horizontal, izquierda, derecha y así. O si tuviésemos la tercera dimensión, tuviésemos, por ejemplo, espesor o profundidad. ¿Cómo representamos
vectores en un plano según su sistema de referencia. Estaría dos sistemas de referencia preferiblemente que estamos usando. Uno sería el de componentes rectangulares y el sistema de componentes polares. En el sistema de componentes polares yo voy a tener una dirección privilegiada y con respecto a la dirección de un polo o eje, por eso se llama polar, de polo, ¿verdad? Voy a tener un solo eje de dirección y desde este eje de dirección al que yo voy a asignar la dirección de 0, voy a medir en grados sexagesimales, es decir, va a ser 60 grados de 60 minutos, que a su vez cada minuto tiene 60 segundos. Y si hago un giro para medir este ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, yo diré que el ángulo es positivo. Mientras que si hago un giro en el sentido de las manecillas del reloj, yo diré que el giro es de un ángulo negativo. Así que cuando yo voy a expresar esa cantidad vectorial, yo utilizo dos coordenadas, que es decir, las cantidades necesarias para expresar un vector en un sistema de componentes, en este caso la coordenada intensidad y la coordenada dirección. La intensidad pues se medirá en la unidad que se mida la cantidad física y la dirección en grados sexagesimales. Mientras que en el sistema de componentes rectangulares, yo voy a expresar el vector como una combinación de su proyección sobre los dos ejes perpendiculares entre sí. Así que yo voy a expresar ese vector como una combinación de una proyección horizontal y una proyección vertical. Aquí está el vector, nosotros lo vemos, es un vector que le está inclinado hacia abajo, pues entonces yo sé que en los sistemas de componentes rectangulares yo diré, bueno, una de las componentes va hacia la derecha, la otra componente va hacia abajo. Afortunadamente, pues ya estamos en el siglo XXI, ahora las calculadoras nos permiten operar la conversión de un sistema de componentes a otro. Y yo le voy a llamar coordenada a cada uno de ese par de valores que me definen cada vector. Les recuerdo, bueno, aquí debería ir la flechita que representa a los vectores, pero bueno, no se me fue. Vamos a hablar de que la calculadora nos permite operar la conversión de un sistema de componentes a otro, ¿verdad? Y bueno, esto estoy repitiendo lo anterior. Lo importante es que en componentes rectangulares un vector se expresaría como una combinación de las dos componentes, es decir, la componente horizontal o la proyección horizontal de ese vector, o la proyección sobre el eje horizontal de ese vector y la proyección de ese mismo vector sobre su eje vertical. Esa sería la combinatoria que establecerían las componentes rectangulares, mientras que las componentes polares establecerían entonces lo que es simplemente la magnitud del vector y su dirección. Así que finalmente yo operaría y cada cual tiene que saber qué calculadora va a emplear para hacer estas mediciones. De rectangular a polar se usa el comando pol, es decir, voy a buscar polar, el comando es pol. Y le tengo que suministrar las coordenadas cartesianas, es decir, la horizontal y la vertical en ese orden. ¿Ah? ¿Esto a qué corresponde? Bueno, si yo tuviera que hacer la operación larga que se hacía anteriormente cuando no existía calculadoras, yo estaría trabajando es la suma geométrica de las dos componentes rectangulares, es decir, sumando una horizontal con una vertical, eso se hace por la geometría del teorema de Pitágoras, para encontrar lo que es entonces la intensidad del vector, mientras que para calcular su dirección, que hemos dicho que es un ángulo, nosotros utilizaríamos el inverso de la tangente o el arco de tangente de la proyección Y sobre la proyección X. Por otra parte, y ya finalmente, tenemos que de polar a rectangular, obviamente como lo que quiero es la rectangular, utilizaré el comando rec. Y daré o suministraré
como datos la intensidad del vector y su dirección, con todo y signo, obviamente. ¿Esto qué va a corresponder? Va a corresponder a que yo agarre un vector, por ejemplo, que es de esta extensión, y calcule su proyección sobre el eje vertical, su proyección sobre el eje horizontal. En el caso sería la coordenada horizontal sería la intensidad por el coseno del ángulo, y la vertical sería la horizontal por el seno del ángulo si y solo si he definido el vector respecto a una horizontal. Vamos entonces a ver otras operaciones entre vectores.